En el circo de Saliva de Puro Pico, instalado por el narcopresidente en Palacio Nacional, el día 5 de marzo del 2024, se quiso victimizar y se quiso dar baños de pureza, que él no era corrupto, por la imputación que se hizo a este narcopresidente por Ricardo Salinas Pliego en una entrevista que realizó el día de ayer con Javier Alatorre en TV Azteca, en donde se dolió de que no puede pagar las multas al SAT, porque ese dinero va a ser para que se disponga los elefantes blancos de López, y que por otro lado había un fraude con los adultos mayores respecto de listas fantasmas en donde físicamente no existían esos beneficiarios y que el corrupto de López se quedaba con la lana. Se habla aproximadamente de una lista de 600,000 adultos mayores, fantasmas, listas fantasmas, apócrifas, falsas, y un fraude de más de 50,000 millones de pesos. Sin embargo, López en su circo se quiso victimizar diciendo que son 600,000 pesos lo que queda del fraude de esas listas fantasmas, y luego de manera muy torpe, muy pendeja, dice que le dé pruebas y que una vez que tenga las pruebas, él se encarga de exhibirlas en su circo y que luego manda oficio a la fiscalía para que se integre la denuncia. Circunstancia que desde luego demuestra simplemente que López es un pobre pendejo que no sabe ni la O por lo redondo y que además asume aptitudes o un carácter absolutista, arbitrario, de un dictador de facto con fachada constitucional, como se acredita con las declaraciones del narcopresidente así. Por ejemplo, hablábamos de lo de, ya lo mencioné, de Ricardo Salinas, ¿no? Sí. Que le declara a Alatorre, dice, palabras más, palabras menos, ¿cómo voy a pagar impuestos o cómo quieren que yo les pague impuestos para que se roben el dinero? Exigirían lo mismo o harían lo mismo a los que se han robado, por ejemplo, 400,000 millones de pesos de los adultos mayores. Entonces, es una acusación fuertísima. ¿Quién se ha robado 400,000 millones de pesos del programa de adultos mayores? Entonces, lo único que le planteo es, entréganos las pruebas. ¿O de dónde sacaste eso? Porque si nos entregas las pruebas, porque es una acusación muy fuerte, es el equivalente a lo de narcopresidente. Yo presento aquí, bueno, estas son las pruebas, ofrezco eso, si las tiene, que me las dé, aquí las damos a conocer, y aquí mismo, ¿sí?, traeré yo el oficio para el fiscal, para que inicie la investigación. Toda una investigación. Bueno, López no pasa de ser un
verdadero ignorante de la ley y además un pendejo, porque él se adjudica facultades constitucionales de que exige pruebas respecto del fraude o de la lista fantasma de 600,000 adultos mayores que dan un fraude de 50,000 millones, no 600,000 millones de pesos, como dice el loco este. Y por otro lado dice que él se compromete a exhibir las pruebas que le presente Salinas en el circo y que luego manda oficio a la fiscalía para que se reciba la denuncia. Y quiero empezar por demostrar primero que López es un pendejito redomado, porque el artículo 20 de la Constitución Federal establece que el procedimiento penal será acusatorio y oral, y la fracción primera dice que el procedimiento penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos. Lo recalco, esclarecimiento de los hechos, no habla de que se tienen que recibir pruebas, para proteger al inocente y que el culpable no quede impune, y que además se le pague la reparación del daño al ofendido. Esas son facultades en consecuencia del Ministerio Público de investigar, así como la persecución de los delitos en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal. Por otro lado, López tergiversa los hechos, porque la denuncia no la presentó públicamente el señor Ricardo Salinas Pliego sobre las listas fantasmas de adultos mayores de 65 años de edad que son beneficiarios de las dádivas, prebendas o miserias de López, que las adjudica como de él, cuando es un derecho constitucional que establece el artículo 4 de la Constitución Federal. La persona que denunció fue el exsecretario de Hacienda, desgraciadamente una pérdida muy grande que acaba casi de fallecer, el señor Carlos Ursúa, el que denunció públicamente en su programa que él tenía que 600,000 personas o adultos mayores que aparecen en las listas de beneficiarios de los apoyos de López de 65 y más eran ficticios, eran falsos, físicamente no existían, y que había un fraude de 50,000 millones de pesos. Pero la siguiente prueba es la denuncia que hace un dirigente del PAN de Durango, en donde él declara públicamente a un medio de comunicación que efectivamente hay un fraude del gobierno federal relativo a una lista de 600,000 adultos mayores que dan un porcentaje aproximadamente de 50,000 millones de pesos. Y eso es inobjetable, como se acredita ahora con la siguiente declaración del dirigente panista, así. Nosotros no vamos a quitar por ningún motivo precisamente a la pensión de los adultos mayores. Okay. Por el contrario, se ha venido comentando, lo que se busca es fortalecer y que además también hay una propuesta en su momento de que la edad se pueda bajar. Pero lo más grave y lo que estamos ahorita de alguna manera señalando es ahora sí que la diferencia de datos que hay en cuanto a lo que se ha venido asignando y lo que se ha venido ejerciendo. Y por un lado quiero señalar claramente, al parecer hay 600,000 fantasmas, ¿sí?, que cobran obviamente la pensión de adultos mayores, que no sabemos dónde está este dinero. No sabemos si este recurso fue destinado para la primera familia a nivel nacional, que es la familia del presidente. No sabemos si ese recurso fue destinado a, por ejemplo, a otra obra faraónica como lo que ha venido implementando el gobierno federal.
tal como el tema del aeropuerto que ha sido un fracaso o como la refinería. No sabemos si este recurso ha sido destinado incluso a los hijos del presidente. Aquí incluso aparece claramente donde uno de los hijos del presidente es Andrés López Beltrán, que precisamente fue quien le han otorgado beneficios con la asignación de algunas obras, tales como el malecón de Villahermosa, Tabasco. Entonces, precisamente es lo que se ha venido cuestionando. ¿Y esto por qué? No lo saben, Mario. No lo sabemos. ¿Y esto por qué? Pero lo señalan. Lo señalamos porque incluso Carlos Ursúa, el primer secretario de Hacienda de este gobierno federal, lo señala claramente, donde el Consejo Nacional de Población, que es una de las principales reglas de operación para poder asignar este recurso, menciona que la cantidad de adultos mayores equivale a 10.8 millones de personas, ¿sí? Y en este caso, lo que se está calculando, lo que se está prospectando para este año son 11.8 millones de personas. Es decir, hay una diferencia, y esto, aparte obviamente, que aumenta a 6,000 pesos la pensión, lo cual lo vemos bien. Ok. Pero el tema que sí estamos cuestionando y que estamos de alguna manera señalando es esta diferencia, esta cantidad que la propia CONAPO señala de adultos mayores, y que el cálculo que se hace en el presupuesto de egresos de la Federación es con una cantidad distinta. ¿Qué representa esto? 50,000 millones de pesos. Bueno, yo concluyo esta opinión en el sentido de que López es un verdadero pendejo al cuadrado, porque no se requieren pruebas para que el Ministerio Público inicie una investigación por probables delitos de fraude, como es el caso. Sin embargo, aquí están las pruebas. La declaración de la investigación que este dirigente del PAN de Durango está realizando, así como la denuncia que hizo el señor Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda del gobierno de López, y que por cierto renunció por las corruptelas de López. Se dio cuenta que este tipo era un baquetón y además un narcotraficante, como se demuestra con la investigación de la DEA y del gobierno norteamericano, en donde recibió del narco por primera ocasión $2 millones, y en el 2018 la suma de $7 millones de los cárteles de Sinaloa, de Ismael Mayo Zambada, de los Ardillos, de los Zetas, etcétera. Y es claro entonces que López es un verdadero zafio, porque en los términos del artículo 20, vuelvo a repetir, en todo proceso penal el Ministerio Público tendrá que investigar para proteger al inocente y que el culpable no quede impune. Y en esa tesitura, pues López no pasa de ser un narcopresidente, un farsante, un corrupto y además un mitómano, un narcisista que se cree un Mesías de Tapanco. Muchas gracias.